Para entrenar un modelo de inteligencia artificial necesitas proveerle datos. Para automatizar un proceso necesitas recolectar datos. ¿Y cómo se puede obtener estos datos desde la web? Sí, hablamos del web scraping. En este video te voy a mostrar los conceptos básicos que necesitas saber para realizar un scraping mediante ingeniería inversa. Todo mediante código sin recurrir a un automatizador. Y lo primero que tendrías que saber es cómo funciona una web. En términos sencillos, una web funciona así. Se hace una solicitud de petición hacia un servidor. El servidor captura esta petición, lo procesa y te responde con la información. Así de sencillo. Y ahora, esta petición, ¿cómo podemos saber si fue recibida de manera correcta o no? Para ello tendríamos que saber los códigos de estados de HTTP estándar que se manejan. Y para hacer un web scraping, tú tendrías que conocer por lo menos 3 de estas categorías. Una de ellas es los códigos que corresponden al rango de 200 hacia adelante. Estos códigos nos van a indicar que el servidor recibió nuestra solicitud, procesó y nos respondió con los datos que solicitamos. El segundo rango de códigos que necesitas saber es aquellos que corresponden a los de 400 hacia adelante. Estos códigos más van relacionados con error por parte de las personas que están haciendo las solicitudes. Por ejemplo, solicitas una página que no está contemplada dentro del servidor y acá va a saltar el error 404. Este código muy conocido por todos, ¿no? Cuando no se encuentra una página que se requiere buscar. Acá también te vas a topar con el código 401, este código que hace referencia a que en tu solicitud necesitas pasar algún parámetro adicional a nivel de cabeceras como un token para que se recepcione tu solicitud. Y por último, necesitas saber los códigos que corresponden al rango de 500 hacia adelante. Estos códigos nos van a indicar que ocurrió un error dentro del servidor que evitó que te responda con la información que buscabas. Una vez que ya sabes cómo funciona la web, ya sabes que existen códigos que nos van a permitir identificar qué es lo que está ocurriendo, necesitas también saber que en la web solo hay 2 tipos de información con las que se trabaja. O puedes recibir la información en formato en bytes o puedes recibir la información en formato cadena. Para web scraping, por lo general, siempre vas a recibir el formato en cadena. Usualmente, a pesar que los bytes generan mayor rendimiento, es muy complicado de procesar. Entonces, por eso se tiende a utilizar siempre el formato en cadena. Y dentro de este formato, de este tipo de cadena, existen diversos formatos con los que se trabaja en la web. Vas a recibir el tipo JSON, ¿no? Los tipos XML, los tipos CSV o lo mismo que se utiliza en las páginas web, el tipo HTML. ¿Ven? Y para poder hacer todas estas solicitudes necesitas conocer 2 métodos muy comunes que se utilizan al momento de hacer estas solicitudes. Y hablamos de los métodos GET y POST. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el GET es para hacer consultas al servidor, el cual nos va a retornar con información, y el POST es para que nosotros podamos enviar información hacia el servidor para que se procese. Esa es la única diferencia. Una vez que ya tengamos claro estos conceptos, ya podemos adentrarnos a nivel de código y poder hacer esta réplica de scraping aplicando ingeniería inversa, que lo que significa es que se hacen los mismos pasos que haría un usuario a nivel de navegación, simplemente que nosotros lo vamos a replicar a nivel de código. Para efectos de este ejemplo, vamos a realizarlo en el lenguaje Python y dentro de Python vamos a tener que instalar una librería que nos va a permitir interactuar con estas peticiones HTTP, ¿no? Y hablamos de la librería request, ¿no? Si no lo tienes instalado en tu máquina, es muy sencillo de instalarlo.
pip install request. Y con esto se va a instalar el paquete para que puedas utilizarlo. Entonces, vamos a empezar cómo se hace scrapping de ingeniería inversa con Python y la librería request. De forma sencilla. Por ejemplo, queremos hacer un scrapping a esta página web simple. ¿Cómo sería replicarlo desde Python con request? De esta manera. Crearíamos nuestra variable donde vamos a llamar a la clase request, que nos va a brindar los métodos que ya mencionamos, los más comunes, ¿no? El get para hacer consultas y el post para nosotros enviar información al servidor. En el caso de una página web, vamos a consultar, es por eso que utilizamos el método get, el cual nos va a pedir la URL y con eso solo bastaría para lograr obtener el tipo, ¿no?, de datos HTML que maneja la página web. Acá podemos hacer una impresión para poder ver el estado, ¿no?, de respuesta a la solicitud que hemos hecho. Y eso lo vemos con request.statuscode. Esto nos va a indicar, ¿no?, si la respuesta corresponde a un rango ya sea 200, 400 o 500. Y acá vamos a hacer una pequeña validación. Si nuestra respuesta corresponde al rango de 200, sigamos con el proceso y capturemos la data. Por ejemplo, acá vamos a hacer dentro de request.text. Como mencionamos, solo hay dos tipos de cómo se interactúa, ¿no?, con el envío de información. O puedes enviar bytes o puedes mandar cadena. Y dentro de esta cadena existen diversos formatos, ¿no?, el HTML, JSON, CSV, XML. Y de esta manera lo puedes recibir utilizando request como text, ¿no? Y acá está. Hemos impreso el código, ¿no?, el estado de respuesta 200, se procesó de manera correcta. Y acá imprimimos el texto, que es un formato HTML. Así como existe el HTML, también puedes hacer una petición para obtener, ¿no?, un CSV. De esta manera. Por acá tenemos unos ejemplos de servicios que hemos hecho. Vamos a comentar y vamos a consultar. Y ahí están. Igual tenemos el estado 200 y el tipo CSV. Y también podemos recibir el tipo JSON, pues, ¿no?, el tipo que es muy usado en estas nuevas páginas que están orientadas a o hechas con estos frameworks como React, Angular, ¿no?, que están orientadas más a solicitar información mediante servicios, y ahí es donde se utiliza bastante, ¿no?, el tipo JSON, pues. Por acá nosotros también tenemos un ejemplo. Y consultamos un JSON. A pesar que mencionamos que es un JSON, internamente este es un texto. Si nosotros queremos parsearlo, ya tenerlo como objeto en Python, request ya nos brinda un método que puede hacer este parseo de manera interna, ¿no?, llamando solo JSON, ¿no?, y así tendríamos ya la respuesta como un objeto. ¿Ven? La diferencia con un texto es que mientras sea texto lo mantiene como con comillas dobles, y ya cuando se trata como un objeto lo mantiene con comillas simples. Ahora, hasta acá hemos utilizado solo peticiones GET, ¿no?, las que mencionamos que son para consultas. Ahora vamos a ver cómo es para consultar con un método POST. Y acá vamos a toparnos con un error que mencionamos a nivel de los códigos que se manejan en HTTP, ¿no? ¿Ven? No me logra imprimir la data, pero sí me indica
que existe un código 405. Como mencionamos, este código corresponde a un error por parte del usuario. O sea, nosotros al querer hacer scrapping, estamos haciendo la petición, pero con un método incorrecto. Y eso es lo que nos indica el código 405. Que el método que estamos utilizando, en esta ocasión el GET, no es un método permitido por el servidor. Como puedes ver, yo le he puesto una regla de que solo se puede consultar mediante un método POST. ¿Ven? Es por eso que cuando yo hago la consulta a este servicio, me rebota con el código 405. Entonces, para eso sirve conocer los estados de código de estos códigos HTTP, ¿no?, que se manejan, el cual te va a poder inducir, ¿no?, si estás haciendo bien o no tu scrapping. Entonces, ¿cómo se soluciona? Ya viste, ¿no? El saber qué significa cada código te da ya los pasos que debes seguir. Entonces, le cambio a POST y ven, recibo el estado 200 y obtengo la data. Ahora, como mencionamos, el POST sirve para nosotros enviar data. ¿Y cómo se envía? Por ejemplo, vamos a comentar y vamos a llamar a nuestro siguiente servicio, que es un JSON como data. Si yo le hago la consulta, ven, acá vamos a obtener otro código que mencionamos, que es el que corresponde al rango de 500. Este código nos indica que el servidor procesó la petición, pero hubo algo que hizo que se rompa internamente y por ello no cumplió con retornar los datos que se solicitaron. Y eso se debe a que no le estoy pasando el parámetro que requiere el servicio. ¿Ven? Necesita un ID. Y esa data que necesitamos pasar tiene que estar en una estructura JSON. Entonces, ¿cómo se hace eso a nivel de request? A nivel de request tienes varias propiedades con las que te puedes ayudar. La más común es data. Yo le puedo pasar el JSON, un ID, pero esto es un objeto. Para que sea un JSON como cadena, tendría que convertirlo, pues, ¿no? Y por ello ya Python tiene una clase JSON que te permite hacer eso, ¿no? JSON DOMS. Esto me va a permitir, ¿no?, convertir a cadena ese objeto con la estructura JSON. Y si vuelvo a consultar, ya podré obtener la información. De esta manera, cuando se analizan las solicitudes, determinar cómo se envía la data, cuál es el parámetro que se requiere, es vital para hacer un scrapping. Ahora, en este ejemplo estamos mandando un JSON. Request tiene otra propiedad que es JSON, que internamente va a hacer este proceso que hemos hecho, ¿no?, de instanciar JSON y convertirlo a cadena. Pero si quieres evitar esa porción de código, puedes utilizar la propiedad JSON, el cual va a ser lo mismo, pero de manera interna, ¿no?, y vas a tener el mismo resultado. Ahora, cuando se hace scrapping, por lo general se tiende a que el parámetro de entrada sea un objeto JSON. Pero en muchas páginas antiguas vas a encontrar que aún trabajan con el formato del for data. Entonces, si tú haces un scrapping y te topas con una de estas páginas, por lo general vas a encontrar un error, pues, ¿no?, si es que mandas un tipo de dato que no corresponde a la solicitud. ¿Y cómo te puedes enterar el tipo de dato?
ahí entra la ingeniería inversa. La ingeniería inversa lo que nos indica es poder identificar cómo funciona esta web a nivel de peticiones. Y una gran herramienta que te va a permitir identificar todo esto va a ser las herramientas del DevTool del navegador. Básicamente, en la opción Network, ahí vas a poder encontrar todas estas URLs con las que interactúa la página y poder identificar cuál de ellas es la que te brinda con la información. Una vez que identifiques, vas a poder encontrar, por ejemplo, la URL a la que necesitas enviar, el método que requiere, como mencionamos, ¿no? El GET, el POST, ¿no? Y a nivel de cabeceras, por ejemplo, qué tipo de formato acepta, ¿no? Acá está, ¿no? El HTML, XHTML, ¿no? Si maneja unas cookies, por ejemplo, ven, acá manejo una cookie de sesión. Muy importante, el agente de usuario y otros parámetros adicionales que se pueden requerir. Y uno de ellos es el content type. Por ejemplo, en este caso, yo estoy llamando a un for data. Voy a consultar y ven que me responde de manera correcta porque lo estoy controlando, pero me dice parámetro ID requerido. Y se cae porque le estoy mandando un JSON. Sin embargo, la página me pide un formulario. Entonces debería mandarlo como data. Y así logro obtener el dato. Y cuando hablamos de ingeniería inversa es que nosotros tenemos que hacer los mismos pasos que se hace a nivel del navegador. Y en este caso, lo que se debería hacer es crear una variable, ¿no? Header, y acá yo debería indicarle, ¿no? El content type, que es un formulario, ¿no? Y ya request me permite pasar, ¿no? Mis propias cabeceras para que la llamada no rebote. De esta manera, si hago la petición, no debería tener problemas. ¿Ve? Y ahí está. Y en eso consiste la ingeniería inversa. Por ejemplo, identificar el tipo de contenido que voy a enviar. Si es un formulario, si es un JSON, application JSON. En este caso, gracias a request, no hemos tenido el error porque ya request infiere el contenido. Pero puede ser que estés en otro lenguaje donde sí tengas que pasar el content type. Adicional a ello, cuando tú haces scrapping, no solo basta con pasar el content type, tienes que pasar otras propiedades a nivel de cabecera que ayuden a que se asemeje lo más posible a un navegador. Y uno de los parámetros muy importantes es agregar el agente de usuario, ¿no? El que vemos por acá. Esto nos va a ayudar en gran medida a que no rebote nuestra llamada considerándolo como un bot, ya que muchas de las aplicaciones utilizan esta propiedad para poder identificar desde qué máquina lo estás haciendo, ¿no? Si es un Windows o es una Mac, o si estás en una tablet o un dispositivo móvil, ¿no? Por ejemplo, tienes la versión, ¿no? Todas estas propiedades permiten identificar el tipo de dispositivo que tienes. Y por eso es importante ponerlo cuando se hace un scrapping, ya que muchos programadores tienden a recurrir a esta propiedad para hacer una pequeña validación si es que la petición lo está haciendo un bot o lo está haciendo desde un navegador. Entonces, para eso sirve agregar siempre esta propiedad a nivel de cabeceras. Y en eso consiste la ingeniería inversa, ¿no? En entender cómo funciona
una petición a nivel de network para poder nosotros replicarlo a nivel de código. Y esto lo logras de esta manera, pues utilizando request. Necesitas armar tu cabecera, pasar en la cabecera. Si requiere data, le tendrías que pasar la data, ¿no? Validar los estados. No siempre vas a recibir 200, como mencionamos. Hay un rango entre 200 hacia adelante. Acá podrías recibir 201, 202, 203, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese estatus con el que maneja, tendrías que cambiar acá, ¿no? Y otro concepto que deberías de saber, si vimos, acá esta página maneja una cookie. ¿Cómo yo puedo almacenar esa cookie desde request? Pues request te brinda un método para lograrlo, que son las sesiones, ¿no? Estas sesiones que van a permitirnos tener en memoria estas cookies que genera la página para poder seguir interactuando con las demás páginas enlazadas. ¿Cómo se hace desde request? Lo único que tienes que hacer es crear una variable, ¿no? Yo voy a crear sesión y dentro de request voy a tener el método session. Lo instancio y dentro de sesión ya voy a poder acceder a las mismas propiedades que vimos anteriormente. Por ejemplo, hacer una petición get. Vamos a hacer una petición get a la página web, miren. Voy a poner request. Le puse punto. Y lo demás es muy similar. Vamos a imprimir el status y el HTML. ¿Ven? Funciona. La diferencia es que con sesiones, acá internamente yo tengo esta cookie que genera la página cada vez que alguien navega. ¿Y por qué es importante? Porque cuando haces scrapping, existe casos que donde cuando buscas la información no se encuentra en la página principal, sino está en una página enlazada que requiere que tengas por lo menos la cookie de la página principal. Entonces, para eso sirve las sesiones, para poder almacenar esta cookie y poder hacer o continuar con las siguientes consultas, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? Una vez que ya entré a la página principal, ya tengo a nivel de sesión las cookies que genera esta página. De esta misma sesión, con esas cookies podría hacer la llamada a la siguiente acción y no debería tener problemas. Para eso sirven las sesiones, ¿no? Para mantener estas cookies que generan las páginas para continuar con las demás peticiones. ¿Ven? El primer 200 de la página para almacenar la cookie, y una vez que tengo esa cookie ya puedo interactuar con las siguientes páginas. Y de esa manera es como se utilizan las sesiones en request, ¿no? Básicamente para estos casos, cuando tengas la información en páginas entrelazadas que requieren una sesión única, ¿no? Y estos son ejemplos de cómo puedes abordar, ¿no?, un scrapping del mundo real, ¿no? En el mundo real vas a toparte con estas mismas características, ¿no? Vas a tener que utilizar sesiones, vas a tener que identificar las cabeceras que requiere la petición para que no rebote. Una cabecera muy común que te vas a topar, por ejemplo, cuando se trabaja con servicios, en las cabeceras te van a pedir la autorización, pues, ¿no? Acá tendrás que poner, ¿no?, el famoso token, pues, ¿no? Y acá va tu token, ¿no? ¿Y eso cómo lo identificas? Como mostramos. Entras a la página web, abres las herramientas y
comienzas a hacer el proceso que haría un usuario, pero con el network abierto para que puedas ver todas las peticiones que está haciendo el servidor internamente para mostrar la data a nivel de pantalla. Y en eso consiste la ingeniería inversa, el tener estos conocimientos de cómo funciona la web, los códigos que devuelve, los métodos que hay disponibles para poder consultar o enviar data, los formatos de cómo se responde la data, ¿no? Ya sea un JSON, un HTML, un CSV. Todo esto te va a ayudar a tener un conocimiento sólido para que puedas abordar un scrapping sin mucha dificultad. La gran ventaja que te da el hacer un scrapping de esta forma es que ganas bastante rendimiento y menos dependencia a recursos externos. Por ejemplo, cuando te enseñan scrapping con automatizadores, se logra el resultado, pero el costo es demasiado, ya que necesitas de tener instalado por lo menos un navegador interno. Ahora, cuando haces un scrapping con estos navegadores, tienes que esperar que los recursos se carguen. Tienes que, una vez que se recarguen los recursos, tener que identificar los elementos que intervienen en la consulta que quieres hacer, ¿no? Identificar, ¿no?, dónde se encuentra el botón, dónde se encuentra la caja de texto para poder ingresar el valor. Este tipo de automatización, si bien es cierto, sirve, pero solo a nivel de test de desarrollo. Para un ejemplo de poder hacer extracción, se logra el objetivo, pero el costo es demasiado. Por eso el scrapping aplicando ingeniería inversa es mucho mejor y te da mejor rendimiento. Y además de ello, puedes llevarlo a cualquier lenguaje de tu preferencia, ya que lo único que necesitas saber es cómo funciona la web y lo demás ya es agregar o quitar parámetros de acuerdo a cómo trabaja la página. Y eso es todo con respecto a este video que quería compartir para aquellas personas que estén buscando, ¿no?, cómo poder aprender a hacer scrapping. Estos conceptos básicos te van a ayudar a entender de cómo funciona la web y de ahí poder replicarlos de acuerdo al lenguaje de tu preferencia. Será muy sencillo de poder hacer una extracción. Espero que sea de tu agrado y conmigo será hasta un próximo video.